Yo voy a preguntar otra vez, ¿cuántos se alegran de estar aquí esta tarde? Yo le voy a pedir a usted que levante su mano y repita conmigo: Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias porque me hablas. Señor, gracias porque voy a salir diferente. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se han sentido bendecidos con este bimestre, con esta serie? Yo no sé ustedes, pero a mí me ha gustado mucho. El nombre de esta serie a mí me vuela la mente: Rompiendo el molde. Y enseñanza tras enseñanza nos hemos dado cuenta que nunca estamos lo suficientemente bien como para no necesitar una intervención de parte de Dios. Cada vez que nos exponemos delante de su presencia, nos damos cuenta que nunca va a ser suficiente de Dios. Siempre vamos a necesitar más, siempre vamos a querer más, siempre debemos anhelar más. Así que yo esperaría, y creo que así es, que enseñanza tras enseñanza algo en usted ha sido transformado, algo en usted ha sido cambiado, y que usted no es el mismo que era cuando esta serie empezó. Rompiendo el molde. Y hoy me corresponde hablar de un tema muy interesante. De verdad que durante la preparación aprendí bastante, y yo sé que todos vamos a salir edificados esta noche. Pero antes de entrar en materia, antes de empezar con el tema, me es necesario establecer una plataforma, me es necesario introducir el tema de la siguiente manera. Muchos de nosotros sabemos que como seres humanos somos seres tripartitos, que estamos compuestos por un alma, por un espíritu y por un cuerpo. Todos nosotros sabemos que tenemos necesidades, que nuestro cuerpo tiene necesidades físicas, como cuáles: necesitamos descansar, necesitamos dormir, necesitamos alimentarnos adecuadamente, necesitamos tomarnos la cantidad de vasitos de agua requeridos. Yo he escuchado que son 8, no sé. Pero nuestro cuerpo físico tiene necesidades que tienen que ser trabajadas por nosotros para poder alcanzar un bienestar. De la misma manera, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente tiene una serie de necesidades que, si son descuidadas por nosotros, no nos van a permitir estar bien. Parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros estemos bien, pero no solo bien en la iglesia. Dios quiere que nosotros estemos bien de una manera integral, que estemos bien espiritualmente, bien emocionalmente, bien de salud. Dios quiere, vuelvo y repito, que nosotros estemos bien. Y una de las necesidades más importantes de nosotros a nivel del alma y a nivel de las emociones, una de las necesidades más fundamentales del ser humano es su identidad. Y nosotros, desde el principio de nuestra vida, emprendemos una búsqueda o una construcción de nuestra identidad. Desde los primeros meses, desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, inicia una búsqueda y una construcción de nuestra identidad. Se lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Cuando usted ve a una señora embarazada y usted le tiene confianza, usted le pregunta: ¿y qué va a hacer? ¿Va a ser chiquito o va a ser chiquita? ¿Y cuántos meses tiene? ¿Y cómo le va a poner? Entonces nosotros estamos ahí en el vientre de nuestra madre, pero desde ya en nuestro entorno comienza una construcción de nuestra identidad. Desde el primer momento en el que nace la incógnita: ¿será niño o será niña? Desde el primer momento en el que comienzan a pensar acerca de nuestro nombre, porque nuestro nombre forma parte importante de nuestra identidad. Desde ese momento empieza la construcción de nuestra identidad. Pero no queda ahí. Nosotros nacemos, comenzamos a desarrollarnos en la casa, comenzamos a desarrollarnos en la escuela, en el colegio, en el barrio, y comenzamos a vivir una serie de experiencias que a la larga forman parte de lo que hoy somos. Hoy en día nosotros somos el producto y el resultado de todo lo que hemos atravesado a lo largo de nuestras vidas. Y suena muy bonito, pero cuando nosotros llegamos a una etapa como en la que estamos hoy en día, nos damos cuenta
que lo que pasamos, si bien pudo definirnos de manera positiva, también pudo definirnos de manera negativa. Y tal vez cuando usted está con sus amigos, cuando usted está en el colegio, cuando usted está trabajando, los que trabajan, basta que usted comparta con alguien, converse con alguien y escuche la manera en que esta persona habla, y usted se va a dar cuenta si es una persona feliz o si le cuesta un poquito eso de la estabilidad emocional. Porque déjeme decirle que nuestra manera de hablar va a definir qué tan sanos o qué tan dañados emocionalmente estamos. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cuando una persona tiene una estabilidad emocional o tiene problemas en esa área? Por su manera de hablar, por la manera en que esta persona habla, por la manera en que esta persona se expresa. Y yo quiero que leamos Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando usted se sienta a conversar con una persona y esta persona es una persona amigable, cordial, respetuosa, usted se da cuenta que esa persona, podemos deducir a simple vista que ha sido una persona que tuvo una infancia sana, que ha tenido una vida sana, que ha recibido mucho amor, que recibió una educación, modales, y que esta serie de cosas le han permitido hoy en día desarrollarse de una manera sana. Pero nos encontramos muchas veces con personas que viven en la queja, que viven en la murmuración, que viven en la miseria. Es que si yo tuviera, es que yo no puedo, es que qué dichosos ellos, es que hoy no me siento bien. Cuando usted se encuentra con ese tipo de personas, usted se da cuenta que en el camino pasó algo. Porque les mencionaba al principio que somos el producto y somos el resultado de todo lo que hemos atravesado a lo largo de nuestra vida. Pero muchas personas fueron marcadas en el proceso, y no necesariamente para bien. Muchas personas han sido marcadas de manera negativa, y hoy en día sus mayores luchas son a razón de eso. Hoy nos encontramos con muchas personas frustradas porque no se consideran lo suficientemente capaces porque en algún momento de su vida alguien les dijo que eran inútiles. En algún momento de su vida alguien les dijo que eran insuficientes. En algún momento de su vida alguien les dijo que eran incapaces. Y han pasado muchos años de su vida dando vueltas en círculos sin llegar a ningún lado, porque en su mente se levantó una limitante. Entonces, ¿qué nos dice Lucas en este capítulo? Que de lo que haya en nuestro corazón, eso es lo que va a hablar nuestra boca. Entonces, es importante que tengamos cuidado acerca de las cosas de las que nosotros hablamos. Y yo quiero que ahora vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29. Porque tal vez usted dirá que tiene todo esto que ver con el tema. Por cierto, el tema es mi superpoder. No se me olvidó, pero me era necesario explicar todo eso antes de. Mi superpoder. ¿Qué es un superpoder? Se define superpoder como cualidades sobrehumanas que le son atribuidas a humanos. En otras palabras, y llevado al contexto cristiano, un superpoder es cuando Dios me da la capacidad de hacer cosas que yo en mis propias fuerzas no puedo hacer. Entonces, ante todo lo que ya les mencioné anteriormente, Dios a nosotros ha dado el superpoder de transformar nuestra vida en bendición. Dios nos ha dado a nosotros el poder de tomar todo lo dañino que nos ha marcado, de todo lo dañino que nos ha limitado, de todo lo dañino que no nos ha permitido avanzar, y transformarlo en algo positivo y transformarlo en bendición. ¿Cómo lo logro? Hablando palabras de bien. Efesios capítulo 4, versículo 29. Tengo dos versiones. Dios habla hoy, dice:
no digan malas palabras, sino solo palabras buenas, que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Y la otra versión dice así, Nueva Biblia Viva. Vamos a ver, yo la tengo acá. Bueno, acá hay otra, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y hay tres aspectos importantes que me gustaría rescatar de este versículo. La primera es las malas palabras. Y cuando el apóstol habla de malas palabras en este versículo, no está hablando de las palabras que usted y yo pensamos, que evidentemente no voy a repetir. Cuando el apóstol habla de malas palabras, habla de palabras que dañan. No usen malas palabras, no utilicen su boca para dañar, no usen su palabra para dañar. Porque hoy el Señor quiere enseñarnos a tener cuidado con lo que decimos, porque nuestras palabras pueden causarle daño a alguien. Nuestras palabras pueden lastimar corazones. Nuestras palabras pueden destruir los sueños de las personas. Nuestras palabras pueden llevar a las personas a tener pensamientos que no deberían tener. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Entonces Pablo dice, no digan malas palabras, no hablen mal, no dañen con sus palabras, no dañen con su boca. Y otra cosa, seguido a esto que decía, es que sus palabras edifiquen a los demás. Y es que nosotros como cristianos tenemos que tener un rasgo distintivo. Nosotros como cristianos tenemos que hacernos notar dentro del montón. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando diferente. Dios necesita que se levante una generación de jóvenes determinada a marcar una diferencia, no andando la Biblia debajo del brazo, no poniendo versículos en el WhatsApp, no poniendo canciones cristianas en las historias de Instagram. Una generación que se determine a marcar una diferencia porque hablan diferente, porque se conducen diferente y porque piensan diferente. Pero ¿qué más nos habla este versículo? Tal vez me lo ponen nuevamente, porfa. Nos dice, no digan malas palabras. Nos dice, edifíquense los unos a otros. Y la versión que traía hablaba de que las palabras tienen que llevarnos a madurez. Porque tiene que haber un momento en nuestra vida en que nosotros hablemos maduramente, hablemos responsablemente, como les decía al principio, entendiendo que nuestras palabras tienen un impacto o van a tener un impacto en la vida de alguien, ya sea de manera positiva o de manera negativa. He ahí la importancia de decidir hablar bien, de decidir hablar palabras de bien. Y estos versículos y estos puntos me establecen a mí un principio bíblico muy importante, muy necesario para todos nosotros. Y ya lo mencionamos, hay poder en las palabras. Vamos a Proverbios capítulo 18. Yo sé que usted conoce este versículo, pero vuelvo y repito, hoy Dios nos quiere enseñar, porque muchas veces, tal vez por ignorancia o por falta de conocimiento, nos equivocamos. Pero Dios quiere grandes cosas para nosotros. He ahí la importancia de leer y aprender su palabra. Proverbios capítulo 18 dice, el que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Yo quiero leer con ustedes, o para ustedes, otra versión que tengo acá. Proverbios 18, y me gustaría leer desde un poquito más arriba. Escuchen lo que dice. Restaurar la amistad de un amigo ofendido es más fácil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos alejan las amistades como si fueran las rejas de las puertas de un palacio. Tu forma de hablar te alimentará. Lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Y tal vez usted dirá, no, pero qué exagerado el que escribió eso. Yo nunca he escuchado que nadie se muera por una palabra. Tal vez no matas físicamente a alguien con tus palabras. Tal vez tus palabras no alcanzan ese impacto.
pero tus palabras tienen la capacidad de destruir sueños. Tus palabras tienen la capacidad de destruir las seguridades y la confianza de alguien más. Tus palabras tienen la capacidad de destruir el autoestima de las otras personas. Por eso es que en Proverbios dice: el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Y más adelante, como les acabo de leer, dice: y deben atenerse a sus consecuencias. ¿Por qué dice esto? Porque tiene que llegar un momento en nuestra vida, como les hablaba anteriormente de la madurez, tiene que llegar un momento en nuestra vida donde nos hagamos responsable de las palabras que salen de nuestra boca. Porque nos encontramos con personas un poquito desubicadas allá afuera que dicen: es que yo soy así, es que yo soy hachudo, es que yo soy hachuda, es que así es como yo hablo, yo soy un arrancado. No, usted es un irresponsable, porque usted tiene que responsabilizarse por cada palabra que sale de su boca, entendiendo que va a tener un impacto positivo o negativo en la vida de alguien. Entonces, ¿cuál es el superpoder que Dios nos ha dado a nosotros? Ese poder del que nos habla la palabra que hay en la boca. Vuelvo y repito, como les mencionaba al principio: transformar todo lo negativo que nos ha marcado, que nos ha dañado, que nos ha limitado por años, y comenzar a hablar palabras de bien sobre nuestra vida. Porque la segunda persona, porque ya Dios lo hizo, pero la segunda persona que tiene que hablar bien de nosotros mismos somos nosotros mismos. Yo tengo que levantarme todos los días creyendo que me va a ir bien. Yo tengo que levantarme todos los días creyendo que va a ser un buen día, y que no es la circunstancia lo que va a hacer que sea un buen día, va a ser mi actitud, va a ser quien yo soy. Yo tengo que levantarme todos los días creyendo que ese día que Dios me regala tiene un propósito, que ese día que Dios me regala tiene una utilidad, que yo estoy donde estoy porque Dios necesita hacer algo, no solo conmigo, sino con las personas que me rodean. Es ahí donde yo tengo que entender que Dios me ha dado a mí poder en mi boca para transformar lo negativo en algo positivo. Y tal vez usted me dirá: ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer para hacer uso de ese superpoder? Leíamos al principio que de nuestro corazón, que de lo que hay en nuestro corazón es lo que va a salir en nuestra boca. Eso quiere decir que si yo quiero hablar diferente, yo tengo que pensar diferente. Así que vamos a quedarnos ahí mismo en Efesios capítulo 4, pero vamos a leer ahora el versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Y por qué tenemos que cambiar nuestra manera de pensar? Vuelvo y repito: porque por años fuimos atados a palabras dañinas, porque por años fuimos marcados por palabras dañinas, porque por años hemos lidiado y hemos batallado con pensamientos que se levantaron en nuestra mente por una mala palabra. Por eso es necesario transformar nuestra manera de pensar. Y este versículo dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. El siguiente, por favor. Vamos a buscarlo acá. Efesios capítulo 4, versículo 22. Del 22 al 24 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Cuántos son nuevas criaturas en Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Este versículo nos habla de que lo viejo no nos sirve. Cuando llegamos a Dios y decidimos que queremos una vida en Dios, tenemos que entender que absolutamente nada de lo que teníamos antes de ese encuentro nos sirve. El problema es que muchas veces queremos vivir en las promesas de Dios, vivir en lo que Dios tiene para mi vida, vivir como Dios quiere que yo viva, abrazado a cosas del pasado. Vuelvo y repito: lo viejo no te sirve. Hoy Dios nos está llamando a abandonar lo viejo que nos ha impedido avanzar, a abandonar lo viejo que nos ha impedido crecer, para
acceder a lo nuevo de Dios, es necesario que nuestra mente sea transformada. ¿Y qué dice este versículo? Abandonen su antigua manera de vivir, abandonen las ropas viejas. Vuelvo y repito, lo viejo no te sirve. Y continúa el versículo diciendo: la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. ¿Qué es la actitud? La actitud es mi posición o la manera en la que yo reacciono ante una circunstancia que se me presenta. Y me llama la atención porque mientras yo preparaba este mensaje, yo pensaba mucho en mi viejo hombre, en el viejo Jan. Yo pensaba en él, porque yo antes, usted me decía algo, yo le respondía y podíamos pasar horas debatiendo y discutiendo, porque yo no perdía, porque siempre tenía algo que decir, porque siempre tenía algo que responder, porque siempre tenía algo que refutar. No me importaba quién fuera, si fueran mis papás, si fueran profesores. Mi orgullo me había llevado a vivir de esa manera. Pero cuando entro a los caminos del Señor, cuando Dios me rescata, cuando Dios transforma mi vida, me doy cuenta que hay cosas que ya no me sirven, que hay cosas que tengo que soltar para avanzar, que hay cosas que tienen que ser dejadas atrás para poder recibir lo nuevo que Dios tiene para mi vida. Y me he encontrado hoy en día en situaciones donde quiero decir muchas cosas, pero al final digo: sí, Señor, sí, señora, creyendo que tengo la razón, creyendo que tengo argumentos suficientemente válidos para ganar la discusión. Pero cuando nuestra mente es transformada, también nuestra actitud tiene que cambiar. Entonces es ahí donde digo, verdaderamente era necesario dejar mi antigua manera de pensar, mi antigua manera de actuar, para que Dios hiciera algo en mi vida. Y como dicen por ahí, es mejor ganar paz, ganar tranquilidad, ganar estabilidad, que ganar una discusión. ¿Por qué? Porque hoy usted y yo tenemos conocimiento, tenemos revelación, pero hay personas que no lo tienen. Entonces usted le dice y él le dice y entramos en esa discusión y no llegamos a ningún lado. Yo me he topado con personas, y vuelvo y repito, estas no son personas malas. Como hablábamos al principio, son personas que fueron dañadas en el camino, que fueron atadas en el camino, que fueron marcadas en el camino, y que a diferencia de nosotros no han tenido ese encuentro con Dios para sanarlos y libertarlos de esas ataduras. Me he encontrado con personas con las que muchas veces he tenido que decirle: sí, usted tiene razón, discúlpeme, porque si no, algo diferente hubiera pasado. Pero vuelvo y repito, es ahí donde Dios nos da ese poder para transformar una situación negativa, para transformar algo que tiene un impacto negativo en algo positivo a través de nuestra manera de hablar. Entonces, ¿de qué me habla este versículo? Me habla de abandonar lo viejo, de cambiar mi actitud, pero también me habla de lo nuevo de Dios. Continúa diciendo: en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Cuántos quieren lo nuevo de Dios? Yo voy a preguntar nuevamente, Señor, otra vez: ¿cuántos quieren lo nuevo de Dios? Les mencioné que al principio que para acceder a lo nuevo de Dios, que para acceder a lo que Dios tiene en mi vida, es necesario que mi manera de pensar sea transformada. ¿Qué es lo nuevo de Dios? ¿Qué viene en ese combo de lo nuevo de Dios? Viene una nueva identidad. Porque si hay alguien aquí que en su vida fue marcado por malas palabras, por malos tratos, por ambientes tóxicos, nocivos, dañinos, contaminantes, que tiene problemas de identidad, lo nuevo de Dios tiene para ti una nueva identidad. Y si te has sentido falto de amor, si te has sentido rechazado, en Dios puedes encontrar el amor más grande, el amor que todo lo sana, el amor que todo lo perdona, el amor que nunca se apaga, el amor que nunca se desvanece.
Si a lo largo de tu vida sufriste porque constantemente te decían no puedes, constantemente te decían eres un inútil, constantemente te decían no eres capaz. La nueva identidad de Dios que Dios nos da me dice a mí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La nueva identidad que Dios tiene para mi vida me dice a mí que yo soy capaz. La nueva identidad que Dios tiene para mi vida me dice que Él hace mis pies como de siervo y que en lugares altos me hace andar. Pero para que yo pueda disfrutar de lo nuevo de Dios, vuelvo y repito, tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Qué incluye lo nuevo de Dios? Dígale al que tiene a la par, le van a hablar. Lo nuevo de Dios tiene nuevas amistades. Porque usted no puede recibir lo nuevo de Dios si está con personas que no son capaces de comprender lo que Dios está haciendo en su vida. Hace unos días hablaba con una persona a la cual amo bastante y le decía, usted no puede estar con alguien que no cree lo que Dios está haciendo en usted, porque usted viene a este lugar para que Dios haga algo en su vida, y cuando usted sale de este lugar, usted va donde esa persona que no cree que Dios está haciendo algo en su vida. Entonces hay un retroceso, hay una confusión, hay cosas que no hemos recibido porque hemos estado juntados con las personas incorrectas. Hay cosas que no han llegado a nuestra vida porque insistimos en juntarnos con las personas incorrectas. ¿Cómo lo digo, Señor? Hay personas que están sentadas en esa silla porque sábado a sábado se sientan con las personas incorrectas. No vuelva a ver a nadie, ni al de a la par, ni al de atrás, ni al de adelante. No es que sea gente mala, es que hay gente que no le ha dado a Dios la oportunidad de transformar su corazón. Entonces un corazón dañado no tiene absolutamente nada que ofrecer. Entonces usted dice, yo quiero servir, y el de la par le dice, ¿para qué? Si lo van a mandar al baño. Entonces usted dice, no, yo quiero meterme a academia, ¿para qué? Si todo está en la Biblia. No, es que yo quiero ir al Congreso. ¿Para qué voy a ir al Congreso? Si siempre le dan palabra profética a los mismos. Si queremos avanzar en Dios, hay amistades que tenemos que cortar. Porque Dios desea que nosotros tengamos un corazón sano, un corazón limpio. Pero nosotros insistimos en reunirnos con las personas que dañan nuestro corazón. Tiene que haber un momento en nuestra vida en que entendamos que somos hijos de Dios. Tiene que haber un momento en nuestra vida en que nos amemos tanto que comencemos a poner límites y a decir, no quiero esto para mi vida. Porque hay personas que constantemente te echan basura en tu corazón, echan basura en tu mente, y tú lo has permitido por mucho tiempo. Vuelvo y repito, necesitamos dejar amistades. ¿Qué necesito yo para acceder a lo nuevo de Dios? Salir de ciertos lugares. De la misma forma, hay cosas que no has recibido porque estás en el lugar equivocado. Hay cosas que no has recibido porque insistes en ir a donde no tienes que ir. He ahí la importancia de ser radicales en nuestras decisiones y de abandonar lo viejo para poder recibir lo nuevo de Dios. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: las cosas viejas pasaron, he aquí el Señor hace todo nuevo. Y cuando la palabra habla de cosa vieja, habla de lo que pasó hace una hora, de lo que pasó hace media hora, de lo que pasó hace 15 minutos. Pero nosotros tenemos que creer verdaderamente que las cosas viejas pasaron. He aquí, he ahora, yo comienzo a hacer algo nuevo, dice Dios. Yo comienzo a hacer algo diferente. Esta es la noche que Dios te trajo aquí para que salgas diferente, para que salgas hablando diferente, para que salgas pensando diferente. Porque grandes son los planes que Dios tiene para tu vida, pero tenemos que tomar decisiones. Porque la mesa está servida con todo lo que nos gusta comer, hablando metafóricamente, pero usted tiene que tomar la decisión de sentarse a la mesa. Las cosas viejas pasaron,
Las cosas que te decían cuando eras niño son cosas del pasado. Las cosas que te decían en la escuela son cosas del pasado. Las cosas que te decían en el barrio son cosas del pasado. Todas aquellos pensamientos negativos que han reinado en tu mente, que te han dicho no puedo, no soy capaz, soy insuficiente, nunca voy a llegar a ningún lado, tienen que quedar en el pasado y tienes que comenzar a pensar de ti lo que Dios piensa de ti. Es inaceptable que nos vayamos de este lugar sin vernos como Dios nos ve. Y como Dios me ve amado, Dios me ve prosperado, Dios me ve logrando grandes cosas, Dios me ve sano, Dios me ve estable. Así es como Dios me ve, esa es la voluntad de Dios para mi vida. Pero vuelvo y repito, nosotros tenemos que decidir recibir todo eso que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, abandonamos lo viejo, cambiamos nuestra actitud y abrazamos lo nuevo. ¿Qué viene incluido con lo nuevo de Dios? Nuevos hábitos. ¿Cuántos quieren predicar aquí? Poquitos. ¿Cuántos quieren ir a servir a un encuentro? Hay más. ¿Cuántos quieren profetizar? Poquitos también. No, está bien, yo lo respeto, ¿verdad? Tenemos que establecer hábitos en nuestra vida. Si nosotros queremos ser adoradores, nada hacemos escuchando a otras personas por allá. Porque siempre hablo de la pobre bichota y siempre lo dije. Si nosotros queremos profetizar, entonces nosotros tenemos que programar nuestra boca para pronunciar palabras de bien. Tenemos que programar nuestra boca para pronunciar palabras que primero estuvieron en la boca de Dios. Tenemos que establecer nuevos hábitos, porque esto me va a permitir a mí, de la mano de Dios, cambiar mi manera de vivir. Todo esto es necesario para que yo pueda acceder a lo nuevo de Dios. Y hay un versículo en la Biblia que me habla acerca de transformar mi mente, de renovar mis pensamientos. Y vamos a leer ahora Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Uno de mis versículos favoritos. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque no podemos entender cómo Dios ama a un pecador como yo. Porque no podemos entender cómo Dios quiere usar a alguien tan imperfecto como yo. Porque no podemos comprender cómo Dios extiende su perdón a alguien que constantemente le está fallando. Por eso es necesario transformar nuestra manera de pensar. Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por ende, no vamos a creerlo y no vamos a poder vivirlo. Para que comprueben la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Este versículo a mí me llena de paz, porque cuando yo le pido algo a Dios y Dios me dice que no, porque me ha dicho que no, entiendo que tiene planes mayores para mí. Entiendo que tiene algo mejor reservado para mí. Entiendo que tiene algo mejor preparado para mí. Por eso cuando Dios te diga que no, no haga berrinche. Póngase a pensar cómo Dios te va a sorprender, cómo Dios te va a bendecir. ¿Qué será eso tan grande, tan maravilloso, tan fuerte que Él tiene para ti que tuvo que decirte que no? Es necesario renovar nuestra mente. Amén. Entonces, cuando una persona habla diferente y piensa diferente, marca una diferencia. Así que yo quiero hablar ahora de un hombre que a mí me impacta. Yo quiero hablar ahora de un hombre que cuando yo leo estos versículos, yo digo, yo quiero ser como él. Yo quiero tener lo que él tenía. Así que vamos a irnos al libro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Dice así: volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés
y Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. ¿Qué está pasando en este versículo? El Señor le promete a su pueblo una tierra buena, una tierra donde fluye leche y miel. Pero también manda a 12 varones a ver la tierra. Entonces esos varones van, ven la tierra y hacen un informe y regresan donde Dios. Siguiente versículo, versículo 27. Versículo 27 dice así: este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto, allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Siguiente versículo, versículo 28 dice: pero el pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. ¿Qué son los anaquitas? Los anaquitas eran una raza de gigantes, descendientes de un gigante llamado Anac. Siguiente versículo, versículo 29. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del Jordán. Versículo 30. Caleb era de Caleb de quien quería hablar. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar. Porque fueron a ver la tierra y efectivamente habían gigantes en esa tierra. Entonces el primer pensamiento de esas personas fue: ahí no podemos hacer nada. Si nosotros entramos ahí, nos van a quebrar. Entonces mejor nos quedamos quedititos donde estamos. Ese era el pensamiento que reinaba en aquel momento. Pero hubo uno, diga uno que pensaba diferente. Hubo uno que hablaba diferente. Hubo uno en quien había un espíritu diferente. ¿Y qué fue lo que dijo Caleb? Subamos a conquistar esa tierra. Y yo me imagino que todos los que estaban ahí lo volvieron a ver como que se siente bien, que porque era naturalmente imposible que ellos pudieran acceder a esa tierra. Pero ¿por qué le fue tan difícil al pueblo ver posible esa conquista? Porque algo había pasado en el camino. Porque esas personas muy probablemente, como les mencionaba al principio, en algún momento de su vida les hicieron pensar que no eran capaces de lograr ciertas cosas. Porque muy probablemente en algún momento de su vida les hicieron pensar que no eran aptos para lograr ciertas cosas. Porque en algún momento de su vida muy probablemente les hicieron pensar que debían limitarse y que debían conformarse con pequeñas cosas nada más. Pero se levantó uno diferente, como yo creo que se levanta usted a partir de esta noche, con un espíritu diferente, que piensa diferente y que habla diferente. Entonces Caleb dice: vamos a conquistar. Vamos a conquistar. ¿Qué tiene que conquistar usted? Usted tiene que salir de este lugar creyendo que no importa cuán difícil sea entrar a esa carrera, usted va a entrar. Usted tiene que salir de este lugar creyendo que no importa cuán difícil esté la situación del desempleo en la provincia, usted va a conseguir ese trabajo. Usted tiene que salir de este lugar creyendo que no importa cuán difícil sea crecer, que no importa cuán difícil sea mantenerse firme en Dios, que no importa cuán difícil sea servirle al Señor. Usted tiene que salir de este lugar creyendo que lo mejor está por venir para su vida ministerial. Usted tiene que salir de este lugar creyendo que usted va a ganar a su familia para Dios. Usted tiene que salir de este lugar creyendo que su familia va a estar sentada aquí con usted, no importa cuán difícil sea, porque Dios te ha dado el poder para transformar tu mente y para hablar diferente. No podemos vivir como el montón. Por eso Romanos 12:2 decía: no se amolden a la manera de pensar de este mundo, transformen su mente. Como les mencionaba, es necesario que transformemos nuestra mente para que podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Porque una mente limitada, porque una mente estructurada, porque una mente cuadrada no puede disfrutar de lo que Dios tiene para su vida. Versículo 30. Entonces Caleb dice: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo.
Yo no sé ustedes, pero qué refrescante es encontrarse con personas así en la vida. Qué refrescante es encontrarse con personas que en su boca siempre tienen palabras positivas, que siempre le dicen, lo vamos a lograr, que siempre dicen, es posible, que siempre le dicen, intentémoslo. Yo en mi vida fui negativo muchas veces. Y me llama la atención porque una vez estaba viendo una película, creo que era Spider-Man, no me acuerdo. Y una de las actrices decía, o de los personajes decía, yo suelo pensar o esperar lo malo, para que cuando pase lo malo, entonces no me decepciono porque estaba esperando lo malo. Y yo viví de esa manera por muchos años de mi vida. Pero ahora yo pienso diferente. Yo pienso diferente porque cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios y conocemos un poco de las muchas promesas que Él tiene para nuestra vida, nuestra mente tiene que cambiar. Y Dios me ha llevado a lugares. Estoy en un momento de mi vida donde tengo personas a cargo en el trabajo y a veces tengo que decirles, sí lo vamos a lograr, sí se puede, nos va a ir bien, hoy nos va a ir excelente, hoy va a ser un día fenomenal. Y tal vez no tengo ni idea de cómo lo vamos a lograr, pero es necesario que se levante uno que piense diferente para que transforme la mentalidad de todos los demás. Que eso fue lo que hizo Caleb. Versículo 31. Versículo 31 de Números 13. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. ¿Eran malos ellos? No, no eran malos. Simplemente tenían en su mente una estructura. Simplemente tenían su mente llena de limitaciones. ¿Cuáles limitaciones? No puedo. Caleb dijo, vamos a conquistar. Y ellos dijeron, no puedo. Caleb decía, pero vamos, intentémoslo. Y ellos decían, no puedo. Caleb decía, pero vamos, Dios está con nosotros. Y ellos decían, no puedo. El no puedo tiene que salir de tu boca esta noche. Inaceptable que vuelvas a decir no puedo, porque dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Inaceptable que pienses que no eres capaz de hacer algo, porque dice la palabra que Él nos ha dado poder y ese poder nos hace capaces. Inaceptable que sigamos pensando que somos insuficientes, porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy alguien tiene que cambiar su manera de pensar. Y continuamos leyendo el versículo 32. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Una mente estructurada te va a hacer ver los problemas más grandes de lo que son. Una mente estructurada muchas veces te va a hacer ver un problema donde no lo hay. ¿Cuántas veces no nos hemos preocupado por cosas que nunca pasan? ¿Cuántas veces no nos hemos afanado por cosas que nunca pasan? Por eso es que hay estructuras que esta noche tienen que salir de nuestra mente. Continuamos leyendo, versículo 32. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Versículo 33. Hasta vimos a los gigantes anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Y no son las langostas que ya le dio hambre cuando escuchó langostas. No son esas langostas. Eran insectos. Así de pequeños se veían ellos. Es que vuelvo y repito, tienes que salir de este lugar viéndote como Dios te ve. Tienes que salir de este lugar creyéndote capaz. Tienes que salir de este lugar creyendo que todo lo que sueñes, que todo lo que anheles, que todo lo que quieras emprender es posible porque Dios está contigo. Tiene que salir de tu mente el no soy capaz, el no soy suficiente, el es que soy tan pequeño. Tenemos que comenzar a vernos como Dios nos ve. Estos hombres decían, ellos son gigantes.
y nos ven a nosotros como langosta. A usted no le tiene que importar cómo la gente lo ve. A usted lo único que le tiene que importar es cómo Dios lo ve. Eso tiene que ser suficiente para usted, suficiente para que usted se levante y suficiente para que usted lo vuelva a intentar, suficiente para que usted emprenda los sueños que Dios puso en su corazón, porque usted no está solo, usted está con Él. Y fue en vano lo que hizo Caleb, no. Números 14:24. ¿Qué pasó con Caleb? Vamos a esperar el versículo porque es interesante lo que pasa con este hombre y cómo Dios habla de él. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Solo Caleb pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué los demás no pudieron entrar y por qué Caleb sí? Porque los demás no transformaron su mentalidad. Porque los demás no permitieron que su mente fuera transformada. El único de aquel grupo, de aquellos 12, juntamente con Josué, que pudo entrar en aquella tierra, fue Caleb. Porque en él había un espíritu diferente. Porque en él había una mentalidad diferente. Porque las palabras que salían de su boca eran diferentes. Porque mientras el montón hablaba palabras negativas, Caleb hablaba palabras positivas. Mientras el montón decía no podemos, Caleb decía vamos a conquistar. Mientras los demás decían somos muy pequeños delante de ellos, Caleb decía mayor es el que está con nosotros. Yo no sé si Dios le ha hablado a usted esta noche, pero a mí me habló demasiado. A mí me empoderó, a mí me despertó algo. Y quiero, no sé, pero el no puedo salió de mi vocabulario. Porque he entendido que tengo que verme como Dios me ve. Mi siervo Caleb, porque en él hubo un espíritu diferente. ¿Qué pasa cuando comenzamos a hablar positivo? ¿Qué pasa cuando a pesar de todo lo que hemos atravesado a lo largo de nuestra vida, cambiamos nuestra manera de pensar y hablamos diferente? Transformamos nuestro entorno. Porque usted puede llegar a un lugar donde la gente se queja, pero si usted llega con una actitud de agradecimiento, usted transforma ese entorno. Porque si usted llega a un lugar donde la gente solo habla mal, y me ha pasado en el trabajo, hay personas que no son cristianas y obviamente hablan como no tienen que hablar. Pero cuando uno llega, hay respeto, porque en nosotros se tiene que reflejar algo diferente. No importa cuál haya sido nuestra historia, no importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa qué hayan dicho acerca de nosotros. En Dios tenemos la oportunidad, vuelvo y repito, en Dios tenemos el poder de transformar lo malo en bendición, de transformar lo malo en algo positivo. ¿Qué pasa cuando hablo diferente? Se derriban argumentos mentales, se derriba el no puedo, se cae el soy incapaz, se cae el nadie me quiere, se cae el nadie quiere estar conmigo. Y comienzo a hablar diferente y comienzo a hablar lo que Dios dice de mí. Porque no eres lo que la gente dice que eres, eres lo que Dios dice que eres. ¿Qué pasa cuando hablo diferente? Cuando hablo en positivo, cuando hablo palabras de bendición. Soy más como Jesús. Porque usted puede leer los evangelios y Jesús nunca habló mal. Ojo, Él exhortó, Él llamó la atención, Él corrigió, pero Jesús nunca habló en negativo. ¿Qué pasa cuando hablo diferente? Soy una persona deseable. Yo hoy le pregunto y no me conteste. ¿La gente quiere estar con usted? ¿A la gente le gusta compartir con usted? Si es así, qué bueno, algo has hecho bien. Si no es así, algo no estamos haciendo bien. Porque aquellos que hablan palabra, que hablan bien, que hablan bendición, son deseables y la gente siempre quiere estar con ellos. Este mensaje tiene dos intenciones.
Número 1, que transformes tu mente. Que salgas de aquí pensando diferente. Si alguien entró aquí creyendo que no podía lograr algo, tiene que salir aquí decidido a activarse, a moverse, porque sabe que es capaz. Si alguien entró en este lugar con inseguridades, con temores, tiene que salir de aquí empoderado, tiene que salir de aquí valiente, porque ha conocido lo que Dios dice de él, porque ha conocido lo que Dios piensa acerca de él, porque ha conocido cómo Dios le ve. Si alguien vino aquí con necesidades en sus corazones, necesidad de amor, necesidad de atención, necesidad de afecto, tiene que salir de ese lugar lleno del amor de Dios. En este lugar está todo lo que necesitas. Cada una de las necesidades que tengas son saciadas en este lugar cuando vas delante de su presencia. La primera intención de esta enseñanza es que seas sano. Es que seas libre de las palabras que te han atado, que seas libre de las circunstancias que te han limitado, que seas libre de todo aquello que no te ha permitido ser quien eres en Dios. Pero hay una segunda intención, porque este tema se llama mi superpoder. Y a los héroes, hablando en términos de ficción, no se les dio poder para salvarse a sí mismos. A los héroes se les dio poder para salvar a los que necesitan. A los héroes se les dio poder para marcar una diferencia. A los héroes se les dio poder para impactar el mundo. Usted tiene que salir de este lugar decidido a bendecir la vida de alguien. Usted tiene que salir de este lugar decidido a hablar diferente, a construir en la vida de alguien, a bendecir en la vida de alguien, a que sus palabras sean un aporte en la vida de alguien. Esas son las dos intenciones de esta enseñanza. Y como último versículo, leo para ustedes Jeremías capítulo 1, versículo 10. Yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, también para construir y para plantar. Jeremías era un hombre lleno de inseguridades. ¿Qué le dijo Jeremías a Dios cuando él le llamó? No, Señor, porque yo soy muy joven y no sé hablar. Inseguro. No creía en su potencial, no creía en sus capacidades. Pero un encuentro como el que estás a punto de tener con Jesús puede cambiarte la vida, puede cambiarte la mentalidad, puede cambiarte la manera de ver las cosas, puede cambiar la manera en que percibes lo que tienes frente a ti. Y una vez tenido ese encuentro Jeremías con Dios, Dios le dice: hoy te doy autoridad. Hoy pongo mis palabras en tu boca para que derribes, para que destruyas, para que arranques. ¿Y qué tengo que arrancar? Las estructuras de aquellas personas que al igual que usted y al igual que mí siguen creyendo que son incapaces, siguen creyendo que no son nadie en la vida, siguen creyendo que no valen nada, siguen creyendo que no tienen propósito. Para eso Dios te ha dado autoridad, para eso Dios ha puesto sus palabras en tu boca, para que vayas y marques una diferencia. He puesto en tu boca mis palabras para construir y para plantar. Hay gente que necesita escucharte. Hay gente que necesita conocer de lo que Dios puede hacer por medio de tus palabras, por medio de tu testimonio, porque tú eres diferente. Y yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Y le doy gracias a Dios porque sé que Él ha hablado. Le doy gracias a Dios porque sé que algo en nosotros tiene que cambiar esta noche, que nuestra mentalidad tiene que cambiar. Le doy gracias a Dios porque sé que de este lugar salen jóvenes determinados a marcar una diferencia, porque sé que de este lugar salen jóvenes determinados a ser luz. Porque vuelvo y repito, ser luz no es lo que yo ponga en las redes sociales.
Ser luz no es tomarme una foto en la iglesia. Ser luz es marcar una diferencia afuera. Ser luz es marcar una diferencia en mi lugar de trabajo. Es marcar una diferencia en el lugar donde yo estudio. Es marcar una diferencia en el barrio. Eso es ser luz. Hoy Dios quiere sanarte, quiere liberarte. Si es que hay algo en tu corazón que todavía necesita más de Dios. Pero como dice la palabra misma, nadie enciende una luz para ponerla debajo de un mueble. Dios no te quiere sanar para que guardes eso. Dios quiere sanarte esta noche porque hay alguien que va a ser sanado por tus palabras. Dios quiere transformarte esta noche porque hay alguien que va a ser transformado por tu testimonio. Dios quiere bendecirte esta noche porque hay mentalidades que tienen que ser transformadas a través de ti. Así que yo voy a orar y después usted va a tener un momento para hablar con Dios. Usted sabe lo que tiene que decirle. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta noche. Padre, yo te doy gracias porque tú conoces cada corazón aquí presente, porque tú conoces cada necesidad, porque cada grieta presente en los corazones es conocida para ti. Yo te doy gracias, Señor, porque mientras la palabra era lanzada, tu Santo Espíritu estaba derribando fortalezas, derribando argumentos, derribando estructuras. Yo te doy gracias, Señor, porque mientras la palabra era lanzada, tu Santo Espíritu estaba sanando corazones. Tu Santo Espíritu estaba rompiendo cadenas. Tu Santo Espíritu estaba trayendo libertad. Padre, en el nombre de Jesús hoy yo oro para que lo viejo, para que la antigua manera de pensar sea quitada de sus mentes y sus pensamientos sean renovados, para que ellos piensen como tú piensas, Señor. En el nombre de Jesús yo vengo orando, Padre, para que salgan de este lugar diferente, Señor, para que salgan de este lugar empoderados por ese superpoder que tú nos has dado, Señor. Padre, yo te estoy creyendo que vidas son transformadas por las palabras de estos jóvenes, que vidas son transformadas por los testimonios de estos jóvenes, Señor, que más jóvenes van a venir a tus pies porque van a encontrarse con mentes transformadas, porque van a encontrarse con mentes ganadoras, porque van a encontrarse con mentes conquistadoras, Señor. Hoy te damos gracias porque ya no somos esclavos de las malas palabras, porque ya no somos esclavos de las malas circunstancias, porque ya no somos esclavos de las inseguridades, de la baja autoestima, de la duda. Hoy somos libres en ti. Caminamos en tu palabra y caminamos en tus promesas.